Buenas tardes, muchísimas gracias. Como decía ayer, para mí es un honor estar aquí en la conferencia de Claxo, un europeo que se siente, como decía ayer, un latinoamericano, un español, que no se entiende a sí mismo sin este continente. Así que muchas gracias por vuestra amabilidad y por recibirme como uno de vosotros. Ayer escuché al presidente Pepe Mujica. Me pareció un hombre profundamente sensato y se me ha ocurrido plantearle al secretario general de Claxo que sea un requisito para los profesores que vengan aquí que pasen 13 años en la cárcel. Creo que podría ser, ¿no?, una manera, ¿no?, de que entren también en la sensatez. Miramos alrededor, miramos a la ventana y vemos que el sol da vueltas alrededor de la Tierra, y es la ciencia quien nos dice que no es así. Por tanto, creo que es muy importante que entendamos que aquí estamos intentando hacer algo bien complicado, y es ayudar a los gobiernos de cambio a que no experimenten o que experimenten con menor grado de error. Creo que un encuentro de intelectuales como el que significa este encuentro aquí en Medellín debiera servir para ponerlo al servicio de los gobiernos de emancipación. ¿Por qué la sociedad nos permite ser científicos sociales si no le devolvemos algo a cambio? En ese sentido, Claxo se ha caracterizado siempre, y también es la razón de ser de este encuentro, por el pensamiento crítico. Y es muy importante que entendáis todos y todas, incluida la gente más joven, que hacer pensamiento crítico es especialmente complicado. Es especialmente complicado porque, por un lado, molesta a los poderosos y molesta a los privilegiados. Cuando haces pensamiento crítico, estás molestando a gente que no quiere que le pongas el foco en su privilegio, y por tanto te vas a ganar enemigos. Cuando haces un pensamiento crítico, también molestas a los conformistas, a la gente que no se pregunta ni la hora. Yo le digo a mis alumnos que van a entrar a estudiar ciencias sociales y van a salir diferentes. Una de las cosas que les digo el primer día de curso es que es bastante probable que cuando termine el curso hayan tenido que necesariamente cambiar de pareja. Porque los que hacemos ciencias sociales vemos cosas que los demás no ven. Los que hacemos, yo siempre digo que la diosa de la ciencia política es Casandra. Sabéis que Casandra le pidió a Apolo el don de la adivinación y a cambio le pidió empiernarse, que es una expresión amable para lo que todos estáis pensando. Apolo le concedió la posibilidad de predecir el futuro, pero cuando fue a cobrarse la parte del premio, ella no quiso. Y entonces Apolo le escupió en la boca, condenándola a que todo lo que saliera de ella fuera escuchado como una mentira. La maldición de Casandra, que yo creo que es la maldición de los científicos sociales, es saber lo que va a ocurrir, pero estar condenados a que nadie nos escuche. Creo que de alguna manera los científicos sociales también, cuando hacemos pensamiento crítico, molestamos a nuestros amigos porque decimos va a pasar esto, y sobre todo cuando pasa, pues se enfadan con nosotros. Si me permitís un chisme, yo tenía una novia y me fui con ella a ver una película que me parecía que era romántica, por lo menos eso me habían dicho que era Ghost. Y andaba yo ahí aburrido viendo la película, y en un momento dado ya no sabía cómo sentarme, y me dije, oye, si ese tipo que se ha muerto y ha regresado, y si ese tipo atraviesa las paredes, ¿por qué no se cae al piso de abajo? Y recuerdo que mi novia me dijo, tú siempre jodiendo las películas. Más allá de la broma, quiero trasladaros que hacer ciencia política crítica molesta a los poderosos, molesta a los conformados y nos molesta a nosotros mismos, porque nos hace trabajar 3 veces. Nos hace evaluar otras teorías, nos hace al mismo tiempo buscar otras respuestas alternativas, y nos obliga a ver si esas respuestas alternativas que hemos encontrado son mejores que las que hemos despreciado. Hacer pensamiento crítico implica pagar precios, y lo sabéis perfectamente aquí, en Colombia. Cuando hacemos pensamiento crítico en Europa, a veces nos disparan en los medios de comunicación, pero aquí os disparan con balas de verdad. Por tanto, cuando uno piensa en la honestidad del pensamiento crítico, yo como europeo tengo que
que decir que donde realmente se es honesto es aquí, en América Latina, donde pagáis con vuestra vida pensar en libertad. Ayer planteé una serie de cuestiones y que hoy las iba a cerrar. Permitidme 10 minutos para hacer un resumen para los que ayer no estuvisteis de lo que contaba. Ayer os conté que mi análisis partía de un pesimismo esperanzado, de un pesimismo desde el punto de vista de que creo que la situación global en el mundo es terrible. Creo que nunca hemos enfrentado a enemigos tan poderosos como los que hoy detentan el poder en el mundo y que han construido un norte incluso en el sur y por supuesto ya un sur en el norte. Somos pesimistas por, ya digo, muchas razones del poder acumulado por unas cuantas personas, pero esperanzados porque si asumimos la derrota ya nos han vencido. Y eso creo que es un profundo error. Hemos visto que, analizando estos últimos 15 años de gobiernos de cambio, que se accedió al gobierno, pero no se accedió al poder. Se accedió al gobierno, pero el poder está en otros sitios. El poder está en las propias instituciones del Estado. El poder está en la construcción de clase de los funcionarios clásicos. El poder está en los bancos, en los medios de comunicación, en las relaciones internacionales, en las universidades, en las costumbres propias de las iglesias y sus burocracias. Todas esas cosas no las ganas cuando ganas unas elecciones. Somos pesimistas porque luchamos contra 5 monopolios que tenemos que identificar, porque no hay democracia en tanto en cuanto estos 5 monopolios se metan hasta en nuestras cocinas. El monopolio de las armas, que necesitan construir guerras para vender sus artefactos. El monopolio mediático, que ayer planteábamos que ha generado una situación de ruptura de la información, curiosamente, en un mundo más informado que nunca. Un monopolio alimentario, con el mercado de las semillas transgénicas y el mercado de futuros de los alimentos de Chicago, responsable de barbaridades como las hambrunas y la dificultad que se vivió aquí en América Latina para comprar tortillas cuando se les ocurrió la peregrina idea de hacer diésel con los granos. El monopolio tecnológico, que entrega a unos cuantos países el control del desarrollo de las tecnologías, y el monopolio más terrible contra el cual ha luchado nunca la humanidad, más que los persas de Jerjes, más que cualquier imperio de Alejandro, es el monopolio financiero, la dictadura financiera, el terrorismo financiero. Por algo que os decía ayer, contándonos a Nietzsche y su expresión en Así habló Zaratustra de Dios ha muerto, nos contaba Jesús Ibáñez en España que Dios es más peligroso es más peligroso muerto que vivo, porque vivo por lo menos se le ve venir. En ese sentido, la dictadura financiera o el terrorismo financiero es más peligroso que los camisas pardas de los años 30, porque a los camisas pardas los ves venir. Cuando en esa foto famosa rompen la frontera con Polonia, que inaugura la Segunda Guerra Mundial, les ves con ese acto de violencia. En cambio, ¿quién les ha visto el rostro de violencia cuando han ocupado Grecia a través simplemente de dar a un enter, ¿no? A una computadora? Os decía ayer que venimos de una derrota y en nuestro análisis eso es esencial entenderlo. Venimos de la derrota del año 73 y la puesta en marcha de un modelo neoliberal que tenemos que definir. El neoliberalismo se diferencia del liberalismo en algo. El liberalismo es una corriente de pensamiento que desarrolla la burguesía como clase en lucha contra las monarquías absolutas y por eso establece elementos que son revolucionarios, como la división de poderes. Es tan revolucionaria la división de poderes que constantemente compran a los jueces en nuestros países para que esa independencia no exista. El modelo neoliberal es una expresión de los años 30 del siglo pasado, que surge cuando se dan cuenta los liberales de que sin el Estado no puede haber liberalismo. Ya ha tenido lugar el New Deal de Roosevelt, han tenido lugar los planes quinquenales y la necesidad del Estado de intervenir en la economía para poder garantizar la propia subsistencia de la economía capitalista. En ese momento le van a poner el neo delante para asumir esa intervención del Estado en la economía, pero van a hacer algo esencial. Van a decir que el enemigo ahora no es la monarquía absoluta, como los padres del liberalismo, no Montesquieu, Mill y compañía, sino que el enemigo del modelo neoliberal es el Estado social.
En el libro seminal de Hayek de 1944, si mal no recuerdo, Camino de servidumbre, se dice textualmente que el Estado social es idéntico, salvando por supuesto los elementos de violencia, pero en su esencia es idéntico Hitler y el Estado social. Y ahí personajes como Hayek empiezan a plantear la necesidad de que el modelo neoliberal sea un modelo donde el Estado va a alimentar la tasa de ganancia de las empresas. El modelo neoliberal, creo que lo resume Foucault de una manera clara, es una sociedad donde todos seamos empresarios de nosotros mismos, donde vivamos la vida desde una perspectiva individual y en competencia todos contra todos. Ese es el modelo neoliberal que nos ofrece el sueño de un consumo infinito, pero que es un consumo donde pensamos en términos, ya digo, particulares y fragmentados. Os dije que el neoliberalismo es tan potente porque fue un diagnóstico de la crisis del modelo keynesiano y al mismo tiempo una terapia. La terapia que después se va a expresar en el consenso de Washington, formalizada, que plantea lo que ha golpeado tan duramente a América Latina: apertura de fronteras, privatización de los bienes públicos, lucha contra la inflación como única variable, desregulación financiera, desregulación laboral, es decir, regresar a un mercado supuestamente liberado, pero con un Estado que cuida de ese privilegio de las minorías. Os decía ayer que el neoliberalismo nos ha derrotado, y es esencial ver esto. Yo recuerdo una vez en el pueblo de mi madre que había un santo en la iglesia que me daba miedo, y dije yo, pues a este le tengo yo que levantar la sotana a ver por qué me da tanto miedo, y entendí que le tenía que levantar la sotana. Dije, si hago esto ya le voy a perder el respeto y el miedo. Y me quedé después de la misa y me acerqué ahí, me subí a un banco, le levanté la sotana y me pilló el cura. Y recuerdo que me dio un coscorrón que todavía me duele y me llamó subversivo. Yo no sabía qué era aquello. Luego, cuando era más mayor, entendí que subversivo viene de subverter. Verter es versión y subverter es la mirada desde abajo de las cosas. Fijaos qué curioso que ver las cosas desde abajo te convierte en un subversivo. El neoliberalismo nos ha dicho dónde tenemos que mirar y dónde no tenemos que mirar. Y nos ha obligado de alguna manera, fijaos, os decía ayer, el ejemplo de mirar un partido de básquet, cuántas veces tienen la posesión de la pelota, los del equipo amarillo, los de los equipos naranja, y el 85% dice cuántas ha tenido uno, cuántas ha tenido el otro, y solamente en torno a un 15% ve que en mitad del partido sale un orangután a hacer el mono. Y la gente no lo ve porque no lo está mirando. Y esto es esencial porque llevamos mucho tiempo que nos están diciendo dónde tenemos que mirar. Y por eso las ciencias sociales tienen que empezar a desarrollar cuestiones del conocimiento, cuestiones de los marcos de conocimiento. En Estados Unidos sigue habiendo mucha gente que cree que cree que había armas de destrucción masiva en Irak. Porque pensamos en marcos cognitivos y si hay algo que nos rompe el marco, preferimos negar el dato de la realidad. Fijaros lo importante que es esto. Y de esta manera quien controla los marcos cognitivos controla nuestra manera de pensar. El problema es que, fijaos, nos han obligado a mirar solamente en una dirección y no en otra. Y en términos de política, lo más importante que quiero compartir con vosotros, porque creo que es el corazón de nuestros problemas, es que nos dijeron esa frase de vota y no te metas en política. Es decir, deposita tu voto cada 4 años, cada 5 años y olvídate de la política. Yo cuento en España que durante la transición, cuando muere Franco y empiezan las primeras elecciones, había un chiste de un franquista dando un mitin y gritando desde el púlpito, o nosotros o el caos, y desde el público alguien le gritaba, el caos, el caos. Y el tipo dice, da igual, el caos también somos nosotros. Que la idea, fijaos, es que esa resignación se ha convertido en una política de Estado. Y os decía que lo más importante que quiero compartir con vosotras y con vosotros es que nos han educado para delegar la política, para que no miremos en la política sino en el voto, y en todo caso a una mirada negativa de la política para que nos desentendamos de ella. Nos han desviado del dolor y nos han hecho indolentes. Yo les planteaba que hay una ecuación del dolor que es esencial, que es la que plantea doler, saber, querer, poder y hacer. Y os decía que en esta ecuación lo más importante es el paso del doler al saber. Y os ponía el ejemplo de Espartaco, cuando un esclavo que se había levantado y había conocido lo que era la libertad, le dice a Espartaco, yo una vez fui libre. Y eso le hace a Espartaco que le empieza a doler el látigo.
En la novela de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, en el futuro los bomberos están quemando libros. Es un futuro loco, ¿no? Aunque a lo mejor no tan loco. En ese futuro los bomberos queman libros porque creen que los libros son negativos para la inteligencia de la sociedad. Y entonces llegan a una casa que ha habido un soplo y descubren una librería escondida y sacan los libros y les empiezan a prender fuego, y una abuela se tira a las llamas porque dice que prefiere morir a no vivir sus últimos días sin Madame Bovary, sin Don Quijote, sin Hamlet, sin 100 años de soledad, ¿no? Fijaos que ahí el bombero le hace clic la cabeza, y algo que le molestaba, pero que no sabía cómo librarse de ese malestar, se convierte en conocimiento cuando de repente entiende. Por eso fijaos que en nuestras sociedades se va a hacer todo lo posible para que en ese viaje de doler, saber, querer, poder y hacer, no demos el salto del doler al saber. En España tenemos una pelea, igual que en América Latina, para que las mujeres dejéis de ser maltratadas. Y claro, ¿qué ocurre? Que cuando una mujer maltratada dice no, mi marido me pega porque me quiere, no sales nunca de esa trampa que se convierte a veces en una trampa mortal. En cambio, alguien le cuenta que puede ser de otra manera, y de repente ese conocimiento, ese dolor, se convierte en conocimiento, y ahí empieza la marcha, y buscas el cómo y el momento político, y al final transformas las cosas. Es muy difícil que en nuestras sociedades, donde hemos entregado buena parte del conocimiento a los expertos, podamos salir. ¿Por qué tienen miedo de que debatamos una constitución en las calles? ¿Por qué tienen miedo de que seamos dueños de nuestros propios diccionarios? Porque de repente, en cuanto empezamos a discutir con las palabras, nos convertimos en subversivos, porque vemos lo que hay debajo del lenguaje y empezamos a cuestionar las mentiras, y nos dicen que ya no hay despidos, sino que hay ajustes de plantilla, y nos dicen que no hay estancamiento, sino crecimiento cero. Crecimiento cero. Y Estados Unidos dice que no hay muertos en Irak, sino daños colaterales. Y nos dicen que no hay tortura, sino procedimientos de facilitación de ulterior toma de información. Y así, con eufemismos, fijaos, van construyendo un mundo donde no nos duelen las cosas, y son los técnicos y los expertos los encargados. Durante 20 años, premios Nobel de Economía, justificando desde supuesto saber cosas que eran mentira. Que abres las fronteras y aumentas tus exportaciones, mentira. Que bajas los salarios de los obreros y sube el empleo, mentira. Que privatizas los bienes públicos y aumenta la inversión, mentira. Y durante 20 años, premios Nobel de Economía, donde los expertos nos decían que las cosas eran de esa manera y no había alternativa. Hay un filósofo en España que se llama El Roto, que escribe en un diario, donde pintaba una pizarra enorme llena de fórmulas matemáticas, y el hombre con su bata blanca decía: y con esto queda matemáticamente demostrado que es imposible que ocurra lo que está ocurriendo. Nos han intoxicado igualmente a través de los medios de comunicación. Vivimos en sociedades saturadas audiovisualmente. La media entre 3, 4, 5 horas de televisión que vemos nos intoxican y de alguna manera nos crean una visión de la realidad que, aunque estemos educados para verlo, no lo vemos. Somos analfabetos audiovisuales. Nos hemos alfabetizado con los libros, pero seguimos siendo analfabetos audiovisuales. Y ayer os planteaba que también nos han condenado al presente. Os planteaba también que no me gusta que echemos las culpas a los otros, porque también en ese modelo neoliberal nos han comprado y nosotros nos hemos creído propietarios. Y no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, pero hemos vivido por encima de nuestras necesidades. Y a menudo nos hemos considerado propietarios con una poquita cosa. Y en ese sentido, fijaos, al final, como ocurrió en Europa en los años 70, con esos proletarios que se convirtieron en clases medias, terminaron votando a su verdugo, a Margaret Thatcher. Y aquí, de alguna manera, en América Latina, este esfuerzo de los últimos 15 años, donde han salido 70 millones de personas de la pobreza, parece que funciona eso de que cuando subes por la escalera después la pateas, para que no suba nadie más. Y de alguna manera, fijaos, esa condición de ser rehenes de nuestra nueva condición de propietarios se convierte en una profunda trampa. Al final nos hemos convertido en zombies.
En zombies, ¿por qué? Porque hemos interiorizado el sentido común de la época. Hemos interiorizado que esos valores de la rentabilidad son también nuestros valores. Y que de alguna manera, todo esto que os planteaba se ha convertido en la manera normal de nuestras sociedades, que lleva hasta el punto de que los gobiernos que quieren llegar con agendas transformadoras tengan profundas dificultades para ponerlas en marcha, porque la izquierda, al asumir que los cambios son a través de las elecciones, tiene que construir mayorías, y esas mayorías reclaman precisamente lo que les ha construido este modelo neoliberal, que son pautas mayores de consumo o algunas necesidades que podían pensarse desde otra perspectiva, pero que resulta prácticamente imposible en tanto en cuanto no cambiemos nuestra manera de pensar. Os he venido planteando que hemos luchado o tenemos que luchar contra 3 grandes dragones, y ayer os planteaba que el primer dragón es la maldad, y la maldad la podemos definir como aquellos que no tienen empatía por los demás, aquellos que entienden su manera de estar en el mundo sin ningún tipo de solidaridad o fraternidad con los otros. Ahí están los 5 monopolios que os he dicho que en América Latina tienen forma de colonialismo. Colonialismo en los 2 ámbitos en los que señaló Aníbal Quijano, se llama así esta sala, que es la colonialidad del saber. Es decir, como estos monopolios, el monopolio mediático, igual que el monopolio tecnológico, al final colonizan la manera de pensar de América Latina desde presupuestos que no son de aquí. Decía Eduardo Galeano, del cual no nos olvidamos, aquel dicho africano, donde nos recordaba que en tanto en cuanto los leones no tengan sus propios historiadores, la historia de las cacerías la seguirán escribiendo los cazadores. La semana pasada, en mi clase de primero de carrera de Relaciones Internacionales, discutía con un alumno porque estaba convencido de que los europeos habíamos descubierto América. Yo le decía, utilizaba una expresión de mi abuela muy bonita que es, pero alma de cántaro. Que suena bonito, pero eso significa que estás hueco por dentro. Suena así como bien, pero es malvado. Y yo le decía, pero alma de cántaro, ¿cómo que los descubrimos? O sea, que tú te imaginas que hubiera sido al revés, que hubieran venido aquí y te hubieran dicho, hola, te he descubierto. Y dice, no, pero es que porque los descubrimos, pues se conocieron en todo el mundo. Y ya se dio cuenta. Y dijo él, creo que estoy diciendo una tontería. Y dije, pues mira, solamente hacer esta reflexión, fijaos, ya servía para que él se diera cuenta del error. Os decía que los 5 monopolios, el de las armas, el mediático, el alimentario, el financiero y el tecnológico, funcionan en Europa y en Estados Unidos, pero aquí toman tintes coloniales. Coloniales en términos tradicionales de explotación y de usurpación y de despojo de los bienes de aquí de América Latina, pero también una colonización del saber, de la manera de pensar. El egoísmo, los que no tienen empatía. Algo muy importante que ayer lo planteé. Luchamos también contra aquellos que prefieren el orden, aunque haya injusticia. Esa frase de Goethe, prefiero la injusticia al desorden. Os pido que estéis muy atentos a esta frase, porque detrás de esta frase hay uno de los enemigos de nuestras democracias que hemos arrastrado hasta el siglo XXI. Si prefieres el desorden, si prefieres el orden a la injusticia, estás apostando por la gobernabilidad. Es decir, estás apostando por la palabra que se inventó el establishment para luchar contra la expresión crisis de legitimidad. En los años 70, quiebra del modelo keynesiano, desarrollamos en la academia la idea de crisis de legitimidad y viene el establishment y dice no es una crisis de legitimidad, porque si es una crisis de legitimidad, la culpa la tienen los gobiernos. Es una crisis de gobernabilidad, porque la culpa la tiene la gente que está ingobernable. Y por eso desarrollan el concepto de sobrecarga del Estado y el concepto de exceso de democracia, para que os hagáis una idea. Por tanto, es muy importante entender que esa gente que está apostando por el orden y que le da igual la injusticia, está siendo rehén de esa conceptualización de la gobernabilidad, de la cual va a venir después la idea de gobernanza. Y la idea de gobernanza es otra gran mentira. ¿Sabéis por qué? Porque niega el corazón de este encuentro, de esta conferencia de Claxo, porque niega el corazón de lo que es la ciencia política, porque niega el corazón de lo que es la propia política, que es la idea de conflicto.
Una de las cosas que hemos aprendido, que ayer lo contábamos en esa conferencia sobre democracias en revolución y revolución en democracias, es que no hay democracia que no mantenga viva la tensión entre las experiencias y las expectativas, entre lo que tenemos y lo que buscamos. Una democracia que no te permite alimentar el estar siempre buscando más, querer a mejorar, querer, como decía Hegel, desplegar el espíritu, ser cada vez más emancipados, ser cada vez más libres. Nosotros en un contexto de libertad. Ninguna democracia puede terminar eso, al revés, lo tiene que alimentar. Y esas diferencias entre las experiencias y las expectativas generan conflicto, porque somos seres humanos, ayer lo planteaba el Pepe Mujica, somos seres humanos con una tensión entre nuestra condición individual y nuestra condición colectiva. Siempre está abierta, siempre queremos imitarnos, siempre queremos conseguir lo mejor que ha conseguido cada sociedad. Por tanto, la democracia tiene que estar en constante movimiento, en constante pugna. No hay un horizonte que se cierre. Era un gran error de muchos pensamientos de la izquierda, pensando que había un telos, que había un objetivo, un fin. La democracia tiene que estar siempre en movimiento, aunque te moleste. Qué bien lo entendió un compañero, Sacha, de Bolivia, una vez que hicimos unas jornadas en Madrid, cuando querían dividir a la izquierda latinoamericana entre la izquierda, recordad, carnívora y la izquierda vegetariana. Expresión de Vargas Llosa. Una vez dije en España que cuando llevemos a Vargas Llosa delante de un tribunal popular, sus novelas serán un atenuante. Y al día siguiente la prensa tituló "Monedero quiere fusilar a Vargas Llosa". Decía que, vamos a pasar, la maldad contra la que luchamos, el primer gran dragón, fijaos, es esta idea, ya digo, de la gente que le importan los demás nada. En esta idea de que los demás no le importan nada, ayer terminaba planteando algo que forma también parte de la invisibilidad. Estamos hablando de democracia que tiene que estar constantemente en movimiento y por tanto la idea de gobernanza, de que no hay conflicto, de que podemos sentarnos con los empresarios, de que podemos sentarnos con las ONGs, con los partidos, como si ya no hubiera realmente ningún conflicto sustancial, es una gran mentira. Quien te niega el conflicto es como quien en el siglo XIX te argumentaba con Dios, te quería engañar. Pero hay otro elemento de la maldad que está dentro de nuestras cabezas, que es el patriarcalismo. Lo tenemos muchos hombres, lo tenéis muchas mujeres, lo que tenéis es el problema de que en la construcción de la democracia estáis peleando contra vuestras parejas, contra vuestros maridos, vuestros padres, vuestros hijos. Y es una pelea profundamente complicada. Es una pelea que tiene dos grandes pies. Tiene un pie de las políticas de género, para realmente dejar de manera absolutamente nítida y clara que las mujeres estáis siendo las grandes condenadas de la crisis neoliberal, y que seguís arrastrando problemas terribles en América Latina y en Europa. Aquí las mujeres han logrado en Europa mayores cuotas de libertad que en América Latina. Vengo de México, es terrible ver los infanticidios, ver la naturalización de la trata, el robo de niñas, la prostitución, y cómo los hombres no estamos a la altura, porque lo tenemos también metido como un privilegio que nos cuesta dejarlo de lado. Como en toda la crisis del modelo neoliberal, y esto es esencial que lo entendamos los hombres y las mujeres, en tanto en cuanto no haya igualdad, quienes van a pagar el pato son las mujeres, porque son el eslabón más débil. Por tanto, las políticas de género no pueden ser solamente políticas de género, también tienen que ser políticas sociales, porque en tanto en cuanto las desigualdades sigan existiendo, las mujeres van a ser el eslabón más débil y van a seguir pagándolo. Por tanto, nadie puede decir que es feminista si está a favor de propuestas neoliberales. Es un oxímoron, son términos que se contradicen. Si realmente quieres ser feminista, lucha contra el modelo neoliberal. Ayer os planteaba que el segundo gran dragón, junto a esta maldad, es la mayoría silenciosa, y os decía que es la explicación que dan los gobernantes para justificar que aunque haya gente protestando, la mayoría está en su casa, que es una expresión de Nixon durante la guerra de Vietnam. En ese sentido, ayer os planteé, y me comí un buen rato, ahora solamente voy a mencionarlo, las 5 maneras de construcción interesada de mayorías silenciosas. Porque fijaos, ahí tenemos también el planteamiento de contra qué tenemos que luchar.
El primer elemento era la mercantilización del mundo. El mundo se ha convertido en un enorme supermercado. Dice Frederick Jameson que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. A todos nos resulta mucho más sencillo imaginar que viene un meteorito y lo manda todo para el carajo. Digo para el carajo porque como ayer decía un taco que otro Pepe Mujica, digo, pues yo también. Decía que el mundo se ha convertido en un enorme supermercado y la lógica de nuestro comportamiento cotidiano está vinculado a mercados. Y por eso nos resulta prácticamente imposible pensar un mundo ajeno al capitalismo, porque ha habido una gran discusión en Europa, porque en la carrera de motociclistas, de motorismo del mundo, hubo un motorista que le dio una patada a otro y lo tiró, y fijaos, la mercantilización del deporte, ¿no? Hacía que la gente que seguía a ese motorista, a Rossi, en vez de enfadarse con un tipo que ha hecho trampas, lo defendiera. Fijaos que absoluta perversión, ¿no?, de lo que es el deporte. Pero es que el deporte se ha convertido también en un mercado. Y es un mercado alimentarnos, es un mercado habitar, es un mercado estudiar, es un mercado beber, y el ocio, y la amistad, y el sexo. Prácticamente todo se convierte en un supermercado que hace que los que tengan dinero estén envalentonados y la gente decente ande perpleja, que es como empiezo el libro, el curso urgente de política para gente decente. Os decía que es como publicidad, ¿no? Es un momento de publicidad. No, estoy muy contento. Ha salido una segunda edición aquí en Colombia y me da alegría. Pero ¿sabéis lo que me da más alegría? Me da mucha alegría que el libro... Gracias. Me da mucha alegría que el libro haya salido en la segunda edición. Pero lo que me da alegría de verdad es que el libro está en los buhoneros, en la calle, pirateado. Gracias. Construimos mayorías silenciosas a través de la mercantilización de todos los ámbitos de nuestro mundo, porque nos da miedo no ser rentables. No eres rentable en el mercado matrimonial, en el mercado laboral, en el mercado del ocio, en el mercado de la amistad, en el mercado del conocimiento, y tenemos miedo. Y cuando tenemos miedo nos convertimos en esos atemorizados, escondidos de la mayoría silenciosa. Segunda forma de construcción de miedo, la precarización laboral. Estamos desarrollando un nuevo concepto, el precariado. Es que ya no somos proletariado, somos precariado. Es una mezcla de proletario y precario. Y el precariado se está convirtiendo en una nueva categoría, donde desaparecen los jóvenes. Los jóvenes vais a ver un día un convenio colectivo y vais a creer que estáis viendo a la Virgen María, ¿no? O sea, es algo como inconcebible, ¿no? Algo que no existe, un convenio colectivo, un contrato permanente, la posibilidad de tener una pensión, la posibilidad de tener un trabajo, ¿no?, con un mínimo de garantías. La precarización del trabajo, fijaos, nos llena de miedo, nos hace vivir en el presente, nos hace estar llenos de incertidumbres, y en la incertidumbre es muy difícil que uno pueda tener coraje, más miedo. Tenemos un tercer miedo, que es la desconexión en estas megaurbes. Ayer me decía un compañero de Claxo, mirando Medellín, decía: no estoy de acuerdo contigo en lo que dijiste ayer de que la única ciudad sensata es la ciudad que puedes recorrer en una bicicleta. Yo pensaba, este no ha montado en bicicleta nunca, ¿no? Porque claro, debe ser que la bicicleta la usa para ir ahí enfrente, ¿no? La bicicleta te puedes hacer tus kilómetros, ¿no? El caso es que yo le decía de broma que en una discusión con la vieja izquierda de España, un día que yo le estaba planteando a un dirigente de la izquierda la necesidad de que incorporáramos los elementos medioambientales, él me dijo: lo más verde que yo tolero es un arbolito en un aparcamiento, ¿no? A mí me indignó, porque él se pensaba que era gracioso, y lo que demostraba era las dificultades de algunos planteamientos de la izquierda para incorporar la discusión medioambiental. Vivimos en ciudades tan enormes que perdemos tanto tiempo en desplazarnos, que nos cuesta conocernos, y eso nos genera miedo, porque somos animales sociales. Nos produce miedo estar endeudados, porque estamos endeudados con mafiosos que nos amenazan de muerte si no pagamos nuestras deudas. Y os decía también que tenemos miedo en esa mayoría silenciosa porque tenemos una absoluta perplejidad
porque parece que hay una lógica que maneja todo, que es la lógica de las finanzas y del dinero, que no entendemos. Miedo, miedo y más miedo. Ayer terminaba diciéndoos que el tercer dragón contra el que peleábamos eran los problemas de la izquierda. Y hice una frase fuerte, pero que la quiero repetir. Os dije ayer que a menudo, cuando yo veía a la izquierda en América Latina o en Europa y también en España, me parecía un payaso triste, alcoholizado, que se ha puesto pintura vieja y se le ha cuarteado y se mira en el espejo y se da lástima y llora en vez de hacer reír porque ve en el suelo a la bailarina que se ha caído del trapecio. La izquierda, responsable de lo mejor de que disfrutamos en todos nuestros países. La izquierda responsable de la igualdad, de la educación, de la sanidad, de las jornadas laborales más cortas. La izquierda que ha hecho más decentes nuestras sociedades hoy. Tengo la sensación de que ha perdido el rumbo. 3 asuntos que tenemos que reflexionar sobre el espacio de la izquierda, que son esenciales para que podamos reflexionar hacia dónde queremos ir en la reconstrucción de nuestras democracias. En primer lugar, los errores teóricos de la izquierda. Demasiado deudores y rehenes de lecturas viejas, de lecturas torpes, de lecturas ortodoxas. Ayer reivindicaba a Ludovico Silva, un filósofo venezolano que decía que si los loros fueran marxistas, serían marxistas ortodoxos. Es una historia repetida. Hay una película que es La vida de Brian, donde el Frente Judaico de Liberación odia al Frente de Liberación Judaica, ¿no? Y solamente están de acuerdo para unirse frontalmente contra liberación de Judea ya, ¿no? Los errores fijaos teóricos de la izquierda los ha sufrido especialmente América Latina en la medida en que el malinchismo ha pretendido importar modelos de fuera y ha tenido dificultades para atreverse a tener su propio pensamiento. Ayer os contaba los funcionarios de la Internacional Comunista yendo a Perú a echar de la Internacional al secretario general del Partido Comunista Peruano, a Mariátegui, diciéndole: ¿dónde dice Marx que la revolución se hace con indígenas? Ignorante. Y Mariátegui dice: pero es que aquí más del 80% de la gente es indígena. ¿Que dónde dice Marx que es con los indígenas? ¡Hala, expulsado! Que no sabe leer. Fijaos que los errores teóricos de la izquierda han tenido muchos elementos que tenéis que reflexionar. La idea del partido único, la idea del sujeto revolucionario vinculado a la clase obrera, la idea de que, fijaos, contraria a lo que os vengo planteando, de que el conflicto tiene que estar en el corazón de una construcción democrática. En cambio, se pretendía desde el socialismo científico que había un momento final donde se abolían los conflictos. Y había, fijaos, una solución científica y desde esa propia ciencia ya no hacía falta conflicto. Magia, potagia, ¿no? Es decir, pensamiento religioso trasladado, igual que pensar, ¿no?, que por ser de la clase obrera podías terminar teniendo conciencia de clase. Fijaos que los errores teóricos de la izquierda nos han llevado a 2 sitios terribles, o a 3 sitios terribles, ¿no? Uno a las discusiones profundas entre nosotros porque discutíamos en términos teóricos, cosa que nunca le ha pasado al pensamiento conservador que basaba su realismo en defender lo existente. Nosotros siempre teorizamos sobre lo que no existe y por tanto las discusiones en términos teóricos nos hacen obviamente tener confrontaciones más fuertes. Pero también hay otro elemento que creo que es esencial, que es la fragmentación a la que nos ha llevado esa incapacidad de pensar las cosas relevantes. En Podemos hay una cosa que hemos aprendido del Foro Social Mundial y es no preguntarle a la gente en qué están en desacuerdo, sino preguntarles en qué están de acuerdo. Y en un momento de descomposición civilizatoria del Estado social, en un momento en donde en Europa estamos perdiendo el Estado social, el Estado democrático y el Estado de derecho, por la aplicación allí en nuestro continente de los presupuestos neoliberales, ¿qué demonios hacemos fragmentando al pueblo que casi en un 80% está sufriendo las políticas neoliberales?
¿Qué le digo? No protestes porque votaste a la derecha, no vengas a esta manifestación porque apoyaste a los que hicieron estas leyes. Es absurdo, no tiene el mayor sentido. Pero yo os decía que hay un elemento esencial y que es muy importante en América Latina también. Y es que en términos teóricos hay gente que llegó a la conclusión de que no quería gobernar y que lo que le gusta es perder con un romanticismo hermoso y sentirse muy a gusto porque no ha cedido un ápice a ninguno de sus planteamientos. Derrotas muy hermosas, muy románticas, pero que no sirven para cambiar la realidad de los pueblos. Y por tanto, fijaos esa discusión, esa negación de discutir qué tienes que ceder para poder construir las cosas y negarte a eso porque prefieres quedarte en tu verdad absoluta, solamente sirve para que vayamos de derrota en derrota hasta la derrota final. Una de las cosas esenciales que hemos tenido que recuperar es que si hemos asumido que el cambio electoral precisa de mayorías, y si precisamos de mayorías, esas mayorías hay que construirlas. Y por tanto, quien en nombre de algún tipo de pureza, ya digo, plantea que gobernar te mancha las manos, como decía Sartre, creo que está equivocándose y que de alguna manera está haciendo eso que me contaba también mi maestro Jesús Ibáñez. Pues decía que Jesús Ibáñez es uno de los pensadores más relevantes que yo he conocido. Iban premios Nobel a verle a la facultad. El hombre iba siempre con su bragueta abierta, su barriga, con la pipa, se le caía la ceniza. Jesús, que llevas la bragueta abierta, ¿no? Y nos enseñó a pensar con ejemplos. Y por eso cuando, no sé si lo contaba ayer, la primera vez que fui a Alemania, el primer día, nos dijo un profesor muy importante de ciencia política que los ejemplos eran la claudicación del pensamiento, que teníamos que aprender a pensar en términos abstractos, que los ejemplos eran la ruina de la riqueza abstracta del pensamiento y que por tanto quien usara ejemplos estaba haciendo claudicar al pensamiento. Y yo levanté la mano y dije, perdón, ¿esto podría poner un ejemplo? Fue el comienzo de una mala relación con Alemania que mantengo hasta hoy. Os decía que Jesús Ibáñez nos contaba el ejemplo del cienpiés que se movía con todas sus patitas, todo elegante por la jungla, como un Fred Astaire de la selva, y el sapo lo odiaba porque iba siempre arrastrando el trasero de una manera poco elegante. Y un día, para hacerle la vida imposible, el sapo le dijo al cienpiés, oye, cienpiés, tú cuando te pones en marcha, ¿cuál es la primera patita que avanzas? Y el cienpiés, que no había leído a mis colegas, que no había leído a la academia, pues no supo salir de ese atolladero. Y esa trampa intelectual lo condenaba, fijaos, a la parálisis. Lo condenaba a quedarse quieto, en una suerte de autoasunción, ¿no?, de una intelectualidad que te frena la posibilidad de ponerte en marcha, siendo incapaz de entender que basta avanzar una patita para recuperar el movimiento. Bueno, voy terminando para las soluciones, que es lo que nos ha convocado. Os decía que los problemas de la izquierda tienen un problema teórico, que tenemos que renovar el pensamiento de izquierda. Yo os decía que en mi planteamiento en España, en la construcción de Podemos, yo me planteé desde el comienzo aquello del artista Prince, que ahora se llama el artista antes llamado Prince. Pues mi planteamiento es reconstruir el espacio antaño llamado izquierda. Que tengo mis dudas de que se pueda llamar izquierda, porque de izquierda son gente demasiado enfrentada entre sí. De izquierda es Pol Pot, Olof Palme, alguien incluso de un gobierno de Uribe, Felipe González. De izquierda es un jaleo, ¿no? Es un jaleo. Y por tanto, fijaos, las respuestas no valen, pero las preguntas siguen quedando intactas. La pregunta por la libertad, por la igualdad, por la fraternidad, que es lo que crea la construcción del socialismo en el siglo XIX. El incumplimiento de las propuestas de la libertad, la igualdad y la fraternidad, incumplidas en primer lugar en Haití, cuando los negros se levantan cantando la marsellesa y diciendo libertad, igualdad y fraternidad, y Napoleón le dice, no, es que esto no es para los negros, no os equivoquéis, pero libertad, igualdad y fraternidad, bueno, ya lo hablamos más adelante, pero de momento no, para vosotros no. Errores de gestión, importante entenderlo.
La izquierda durante el siglo XX socialdemócrata ha gestionado de una manera gerencista, sin querer transformar la realidad, y al final ha sido devorada, se han convertido en burócratas. Y los revolucionarios, como tenían claro el modelo y hacia dónde íbamos, y eran más listos que el propio pueblo, no confiaban en el pueblo. De manera que gobernaron de una manera autoritaria. Y os decía que el tercer elemento era la derrota de los valores propios de la izquierda, los valores del comunitarismo, de la solidaridad, de la empatía, de lo público, de la amistad, supeditados al yo, lo quiero todo, lo quiero ahora. Es decir, esa rentabilidad que decíamos al comienzo, que guía nuestros pasos. Lo nuevo, me parece terrible hacer un diagnóstico pesimista que no abra vías de solución. Porque al final hay gente en el pensamiento tradicional crítico que cree que cuanto más pesimista es más inteligente. Y te hace un análisis terrible que te deja sin aliento. Y cuando te ve ahí hiperventilando, te dices que soy muy listo. Pues no. La gente realmente lista que conozco es gente buena. Creo que la máxima expresión de la inteligencia es la bondad, la solidaridad, la fraternidad. Bueno, vamos a lo nuestro y termino. Se trata, fijaos, de hacer buenos diagnósticos. En primer lugar, hay que volver a estudiar. Hay que dejar de consumir conocimiento. Hay que dejar de alguna manera convertirnos en consumidores del saber y acudir al conocimiento interrogándole con la posibilidad de transformar nuestras democracias. Creo que, como decía Gramsci, en un momento muy parecido al actual, frente al pesimismo de la inteligencia hay que contraponer el optimismo de la voluntad. Hay que encontrar de alguna manera por qué. Si ya no puedo creer que nada sea verdadero, como decía Pessoa, sigue cada noche viniendo la luz de la luna a batir la hierba. O como decía Maquiavelo, más vale actuar y equivocarse que no actuar y equivocarse. Os decía que creemos que es muy importante entender que venimos de derrotas, porque si no entendemos que venimos de derrotas, vamos a tener el síndrome de la mosca que choca contra el cristal y choca contra el cristal y choca contra el cristal. Tenemos que asumir que tenemos enfrente el enemigo más poderoso de la historia de la humanidad. Que me calle, que me termine, Vale, ¿qué me queda? ¿2 minutos? ¿Qué me queda? 5. Es muy importante que entendamos que el capitalismo financiero es el neonazismo. Es importante que entendamos que en tanto en cuanto haya gente con la capacidad de poner de rodillas a países, como le ha ocurrido con los fondos buitre, Argentina, como le ha pasado a Grecia, como le ha pasado a España o a todos los países rescatados, no puede haber democracia. En el buen diagnóstico, y en eso no estoy muy de acuerdo con Pepe Mujica, tenemos que entender que la fórmula partido político está agotada. Los partidos políticos son instituciones del siglo XIX y les ocurre exactamente lo mismo que a todas las instituciones del siglo XIX, al periodismo, a las universidades, a los ateneos. O se renuevan o no sirven. Y ahí tenemos un problema, porque sin partidos políticos no hay democracia. Pero los partidos políticos a día de hoy están cartelizados. Comparten prácticamente todos ellos el grueso de los problemas que estamos aquí diagnosticando. Por tanto, la solución no pasa por militar en partidos políticos. La solución pasa por incrementar la politización social. Y la politización social no implica estar en partidos políticos. Estamos repitiendo siempre en nuestros partidos ese ejemplo del Partido Socialista que están haciendo una ronda para captar a gente joven y preséntense. Hola, soy fulanita, no soy militante, soy simpatizante. Hola, yo tampoco soy militante, yo soy simpatizante. Y otra nueva que dice, no, yo también no soy militante, soy simpatizante. Y llega uno de toda la vida y dice, pues yo soy militante, pero no simpatizante. Fijaos que el planteamiento no está en crear partidos políticos. ¿Sabéis por qué? Porque los partidos políticos son instituciones de representación. Y lo planteó Rousseau, lo entendió Marx. Si tú representas algo, ese algo no está presente. Y si tú representas al pueblo, el pueblo no está presente. Por tanto, fijaos la contradicción
sobre la que tenemos que cabalgar porque no tiene solución en el corto plazo. Los partidos políticos nos representan y en cuanto nos representan dejan de reunirse con nosotros porque se tienen que reunir con otros representantes o ir a la tele o reunirse con sindicalistas y al final no escuchan a la gente. Es mucho más relevante, fijaos, la gente me pregunta constantemente ¿qué tenemos que hacer para construir un Podemos en nuestros países? Olvidaos de construir un Podemos, construir un movimiento de los indignados, porque es desde abajo de donde salen las posibilidades políticas de cambio de nuestras democracias, desde abajo, con la gente. Os enuncio cuáles son los elementos por donde yo creo que hay que ir. Hay que empezar a ser profundamente desobedientes. ¿No sabéis el escándalo que me montaron en España porque hace unos meses, en un mitin, había dicho Christine Lagarde, la directora general del Fondo Monetario Internacional, que uno de los problemas es que ahora la gente vivía demasiado? Lo dijo, buscarlo en internet. Entonces yo en un mitin dije, ha dicho la presidenta del Fondo Monetario Internacional que hay un problema, es que parece que ahora la gente vive demasiado. Pues Christine, danos ejemplo y muérete tú. Pero hay que reconocer que estuvo feo. Uno no tiene que desear la muerte a nadie, menos ahora con este papa que nos ha salido bueno. Pues lo difícil es que nos salga un papa bueno. Entonces he cambiado mi punto de vista y de verdad no le deseo la muerte a Christine Lagarde. Deseo que viva 150 años, eso sí, con una pensión de 200 euros. Soluciones. Reactivar la desobediencia, reactivar la impertinencia, reactivar la posibilidad de decir no. Tenemos una gran misión, que es reconstruir lo común de otra manera. La palabra comunismo se la ha llevado a la historia, pero la palabra común sigue siendo nuestra. Común viene de comunis, y lo contrario de comunis es inmunis. Inmunis es lo que no te afecta, y comunis es lo que te afecta. Por tanto, fijaos, reconstruir lo común de otra manera. En los niveles de la construcción territorial hay que pensar más en lo municipal. A menudo hemos planteado que nos gusta lo grande y lo municipal nos aburre. En cambio, hay un elemento esencial de reconstrucción de la democracia en lo local. Es esencial la memoria, es esencial encontrar las claves intergeneracionales y es importante entender que las peleas de la izquierda sobre las cuales yo os he dicho que tenemos que ir más allá, pero forman parte de nuestro patrimonio, como dice García Linera. Forman parte de nuestro patrimonio común. Tenemos que conocerlas. Anticipan nuestra rabia y nos enseñan también con sus errores. Pero tenemos que ir asumiendo que en América Latina, igual que en Europa, hay un cambio generacional. Hay una brecha generacional. Hay generaciones mayores que vivieron en el modelo fordista y la gente joven que está viviendo ya en un modelo sin derechos laborales. Y tenemos que hacer la reflexión de cómo reconstruir esa ruptura intergeneracional. Os he dicho que hay que dejar de delegar la política. Por eso los partidos no son per se la solución. Tenemos que encontrar cuáles son las fórmulas que nos permitan repolitizarnos, que es lo esencial. Y esa repolitización es la que va a ser capaz de construir un relato diferente que nos permita, ya digo, encontrarnos no como personas que votan cada 4 años, sino como personas que entienden que la política forma parte de nuestra cotidianidad. Insistir en espacios no transitados. No hay democracia sin fórmulas supranacionales. Uno de los problemas que tiene América Latina ahora mismo es que ha perdido el papel que hicieron algunos grandes hombres de Estado que desgraciadamente fallecieron y todavía no han encontrado quien les sustituya, y desde que fallecieron la integración de América Latina ha perdido fuelle. No puede ser que la integración de América Latina dependa de apenas unas pocas personas, porque sin la integración regional vais a volver a ser rehenes uno a uno del hermano grandullón del norte.
Las nuevas tecnologías tienen que formar parte de la reconstrucción necesaria de la democracia. Estamos en 2015, no podemos seguir con las fórmulas del siglo XIX. Es esencial que vayáis pensando cómo las nuevas tecnologías reconstruyen la participación política. Hay que recuperar lo sentimental en la política, y ahí las mujeres sois esenciales, porque los hombres nos sentimos a nosotros mismos como terminators, que parece que no podemos sentir, y las mujeres tenéis, ya digo, la obligación de ayudarnos a reencontrarnos con esa parte que hemos mutilado de nosotros mismos. En la reconstrucción del lugar antaño llamado izquierda va a ocupar un lugar central los cuidados. Somos seres humanos que necesitamos cuidados de niños, de ancianos, cuando enfermamos, y lo estamos descargando estrictamente entre las mujeres. Tiene que ser un esfuerzo colectivo, pero ese esfuerzo de cuidarnos unos a otros tiene que convertirse en un elemento central de la manera de entender la política. Y termino. Tenemos que reconciliar las tres almas del antaño llamado izquierda. De nada ha servido la pelea entre reforma y revolución. Reforma se ha convertido en una gerencista y revolución se ha quedado sola. Y las dos también se enfadaron con rebeldía. Pero rebeldía le ocurre el pensamiento libertario como a las olas en el mar, que solamente existen cuando hay viento. Por tanto, también rebeldía tiene que dialogar con reforma y tiene que dialogar con revolución. Eso nos va a llevar, fijaos, a la comprensión de que esa tensión constante entre las experiencias y las expectativas, entre lo que hay y lo que deseamos de manera conjunta, es una garantía esencial de nuestras democracias. No tenemos el modelo alternativo, y quien diga que lo tiene, miente. Lo que tenemos es que cada vez que alguna de nosotras, alguno de nosotros, no quiere algo, pero no para nosotros, sino para los demás, es una teserita, que son esas pequeñas piezas de los mosaicos que la ponemos en la pared. Cuando sumemos todas esas teseras, ahí tendremos el dibujo. Un dibujo que recordará algo que no debiéramos nunca haber olvidado, y es que solo el pueblo salva al pueblo. Muchas gracias.